Amén. Bueno, iglesia, pues hoy se decide la victoria de un equipo de fútbol. Se nota en las bancas, ¿verdad? Se nota que hoy es final. Pero hoy vamos a hablar de una victoria mayor, iglesia. De una victoria que sí tiene eternidad. Y yo quisiera que tú y yo pudiéramos abordar en la Biblia todas esas herramientas y armas que Dios quiere darte el día de hoy, porque quiere verte victorioso. ¿Lo crees así, iglesia? Yo sí lo creo. Así que vamos entonces a permitir que Dios hable a nuestras vidas con esta serie que hemos llevado durante ya casi más de medio mes, creo. Ahí en 2 de Samuel capítulo 21, ¿alguien se acuerda del título de nuestra serie? Estado de guerra, ¿verdad? Y esta es la parte 3, iglesia, estado de guerra. Y en esta porción de la escritura, este capítulo, habla, iglesia, de una serie de conflictos donde vemos a un David muy diferente, después de una racha ahí bastante triste de su vida, peleando entre su familia, tratando de salir bien librado de la hora acoso de su hijo Absalón. Ahora lo vemos peleando, pero contra el enemigo correcto. Y espero que eso sea el principio de una enseñanza para nosotros, iglesia. Que en lugar de estar peleando batallas que no tienen, iglesia, sentido, empecemos a pelear las batallas del Señor. Esas batallas que sí nos llevan a victorias grandes. ¿Lo crees, iglesia? Si tan solo peleáramos, iglesia, defendiéramos a nuestro Dios y la fe que tenemos en nuestro Dios como defendemos a nuestro partido político, otra cosa sería. ¿Cierto? ¿No? Si tan solo fuéramos tan fieles y leales como lo somos a un equipo de fútbol, lo fuéramos a nuestro Dios, mira, tu situación matrimonial sería otra. ¿Cierto, no, iglesia? Así que estas son las batallas que el Señor quiere para ti y que quiere verte en victoria en ellas. ¿Amén? Bien, vamos a hacer nuestra lectura panorámica. 2 de Samuel 21, 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recorrieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los hijos de Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Isbi Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido de una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Amén. ¿Sí pusimos atención, iglesia? Bien, pues vamos yéndonos verso a verso en este estudio y quisiera que tú y yo pudiéramos los ojos otra vez en esa porción del 12 al 14. Que te dice, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, y en el 13 dice, hizo llevar los huesos de Saúl y Jonatán su hijo, y luego dice que sepultó también estos huesos. Y dice ahí, para finalizar el versículo 14, hicieron todo lo que el rey David mandó. Y fíjate el término de esta porción de la escritura. Y Dios fue, ¿qué, iglesia? Propicio a la tierra después de esto. Bueno, ¿por qué concluye aquí esta parte, iglesia? Bueno, porque si regresamos al inicio de este capítulo, dice que hubo una hambruna tremenda, una falta de lluvia durante ¿cuántos años? ¿Alguien se acuerda? 3 años sin lluvia, la tierra estaba maldita, la tierra estaba mal, iglesia. 3 años hasta que David dijo, ¿esto no es normal? No, que no llueva no es normal, voy a buscar a Dios. Y Dios le dice, es por causa de los gabaonitas que Saúl quiso exterminar. Después de que David hace toda esta serie de actos, lleva a que la tierra ya no estuviera maldita. Y fíjate nada más, iglesia, este primer punto se llama agrada a Dios y sana tu tierra. ¿Cómo se llama, iglesia? Agrada a Dios y sana tu tierra. Ahora, no quisiera que tú y yo comenzáramos a limitar la sanidad de la tierra porque es más allá de sanar tu tierra.
Hay otras áreas de tu vida que también requieren sanidad y que esta fórmula de estos textos que vamos a leer nos va a dar también el mismo resultado. Fíjate nada más, iglesia. Según nuestro texto de estudio, la tierra estaba maldita. La tierra no producía y no llovía. Es algo que también debería llamarnos la atención. Lo mencionamos la semana pasada. ¿Te acuerdas? ¿Cómo andamos de lluvia en México, iglesia? Bueno, en el mundo entero. Eso nos tiene que dar un mismo indicio que a David, ¿no? ¿Qué está pasando? Dios es el que manda la lluvia. ¿Y por qué no la está mandando? Bueno, aquí nos empezaría a sembrar la duda de algo necesitamos hacer, iglesia. Lo dijimos la semana pasada, quizá empecemos a echar culpas al gobierno y empecemos a echar culpas hasta a Coca-Cola de que no hay agua y todas se la acaparan. Pero la realidad es que no hay agua porque Dios no ha enviado agua. ¿No estamos en una situación muy parecida a la que David estaba, iglesia? Entonces deberíamos de actuar de la misma manera, deberíamos buscar a Dios y decirle, ¿por qué no llueve? Y el Señor nos diría lo mismo que a todos y durante toda la Biblia lo ha dicho. Fíjate nada más ahí en 2 de Crónicas 7:14, un texto que te has de saber hasta de memoria. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Amén. Este texto te lo has de saber hasta de memoria. Fíjate nada más, ahí dice que podemos sanar la tierra, que la tierra requiere sanidad y está en nuestras manos, iglesia. Porque dice, si se humilla a su pueblo. Ahora fíjate, esta humillación no está esperándose allá afuera, es del pueblo de Dios. ¿Lo entiendes así conmigo? No es allá el inconverso, es nosotros los creyentes, iglesia. Si se humilla mi pueblo, dice, ¿y qué más, iglesia? Ahí vienen varias acciones contundentes y reales. Humillarse, orar, buscar, convertirse. Vamos a repetirlos como para que se nos quede. Humillarse, orar, buscar y convertirse. Sí, claro, porque nuestros actos provocan la sanidad de nuestra tierra. Y quisiera también volverte a repetir, no lo limites a la sanidad de la tierra. Es evidente que nuestra tierra está enferma, nuestro mundo agoniza por agua. Pero no solamente nuestra tierra requiere sanidad. El corazón de tu esposa es muy probable que requiera sanidad. El de tu esposo, el de tus hijos. Hay áreas en tu vida que requieren sanidad. A lo mejor tú necesitas ser más sano en lo sexual. ¿Cierto, no, iglesia? Hay muchas áreas enfermas de tu vida que requieren la sanidad de Dios. Y esta fórmula se aplica no solo a la tierra, sino a cualquier terreno. ¿Lo entiendes así conmigo? Fíjate, acciones contundentes. Humillarse. ¿Qué es humillarse, iglesia? Pararte frente al espejo y decir, estás re feo, estás regacho, apestas. No, me dio una humillada de aquellas. ¿Eso es humillarse, iglesia? ¿Qué es humillarte? No es reconocer que eres menos, es reconocer que Él es más. Eso es humillarse. Humillarse es reconocer quién es Dios. Orar, iglesia, creo que es una fórmula bastante entendible. Es platicar con Dios, conversar con Él, entablar una relación con el Señor. La oración es la clave del poder de Dios, iglesia. Buscar. El Señor le gusta que lo busquemos. Es una invitación constante. Búscame, búscame, búscame. Y dice la Biblia que el que le busca, le encuentra, porque le busca de todo corazón. Entonces, iglesia, es una fórmula que no falla, amada iglesia. Humillarse, orar, buscar y convertirse de sus malos caminos. Porque fíjate lo interesante que platicábamos incluso un poquito en la mañana con la clase dominical. A veces nosotros vivimos una vida religiosa y resulta que sabemos todas estas tres dinámicas anteriores. Sabemos orar. Algunos oran muy bonito, muy elocuente. Otros saben buscar, saben dónde buscar. Biblia, oración, ayuno. Y otros incluso sí viven una vida de humillación delante del Señor. Pero ¿qué crees, iglesia? No se convierten de sus malos caminos. Y aquí termina la congruencia espiritual. Porque una persona que practica las otras tres dinámicas y no se arrepiente ni se convierte de sus malos caminos, iglesia, todo lo demás no tiene poder ni sentido. ¿Cierto o no, iglesia? Entonces tú puedes andar aquí en la iglesia cada 8 días sin fallar y ser muy, muy comprometido y muy involucrado en las cosas de Dios, pero no te has convertido. Híjole, iglesia, estás perdiendo tu tiempo. Necesitamos convertirnos al Señor, amén. Es la invitación que también Dios enfatiza. Conviértanse de sus malos caminos. O sea, no podemos permanecer en la misma línea.
solamente que digamos, bueno, pero antes era yo un borracho y ahora soy un borracho evangélico. Antes era yo una chismosa, pero hoy soy una chismosa cristiana. No, no se puede. Tiene que haber un cambio total de vida. ¿Lo entendemos juntos así, iglesia? Fíjate, ahora ve las consecuencias de estas 4 dinámicas juntas. Oiré. Ya con que te oiga el Señor, iglesia, estás del otro lado. Con que te oiga. Porque sí, nosotros romantizamos, y es que Dios escucha a todos oye. ¿Es cierto eso, iglesia? ¿Que Dios oye a todos? No. Y Él también dice muchas veces, no los voy a oír. Porque hay un ruido escandaloso que impide que nuestra voz sea escuchada. ¿Cuál, iglesia? El pecado, la carnota, ¿verdad? La carnalidad. Todo eso, iglesia, impide que, incluso el libro de Pedro dice que si nosotros estamos mal con nuestra esposa y oramos, nuestras oraciones no son contestadas. Entonces, iglesia, la realidad es que tenemos que aprender a ser escuchados por Dios. Otra consecuencia es perdón. El perdón de Dios, iglesia, ¿contará algo? Le cuenta todo, todo. Porque ese es el objetivo mayúsculo de Jesucristo en esta tierra. El perdón de los pecados del hombre. Pero el perdón ya lo ejecutó en la cruz, pero no lo tengo por default, iglesia. Ojalá y le entiendas así. El perdón para toda la humanidad fue ejecutado en la cruz, pero no todos lo tienen. Porque para tener el perdón hay que recibirlo, y para recibirlo hay que acercarnos. Y hay que creer que le hay, dice la Biblia. ¿Cierto o no, iglesia? Entonces, es una serie de consecuencias poderosas en tu vida, pero requieren, iglesia, que de verdad nosotros hayamos hecho las otras 4 anteriores. Y finalmente dice, sanaré su tierra. Iglesia, hay una promesa que Dios hoy está extendiendo a tu vida, la sanidad de tu tierra. Hoy, efectivamente, nuestra tierra requiere sanidad. Ve nada más el clima, iglesia, ve la tierra seca. ¿No te da tristeza que pasan en las noticias lagos que ya están secos? Que dices, qué barbaridad, o sea, ¿cómo hace 2 años estaban llenos, hoy están secos? Y en México, allá en el CDMX, están llamándole el día cero, algo así, ¿no? Es el día que ya no va a haber agua. Incluso nos quieren bajonear nuestra agua, los de Hidalgo. Entonces, fíjate nada más, iglesia, estamos buscando cómo le hacemos para el agua, ¿verdad? Hubo una candidata que dice que se puede salinificar, guardarlo en Texcoco y así, y dices, bueno, se puede. Están buscando soluciones humanas. Tú y yo tenemos una solución espiritual, eso. ¿Cuál es, iglesia? Humíllate, humíllate, reconoce a Dios, ora, búscalo, conviértete, y eso va a resultar en una sanidad de la tierra. Amén. Ahora, fíjate lo que nos suma también su palabra y en Números 35:33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Amén. Ahora, si el primer texto dice, nuestro texto de estudio y su apoyo dice que se puede sanar la tierra cuando nos humillamos, oramos, buscamos y nos convertimos, también se puede, iglesia, ¿qué? También se puede contaminar la tierra. ¿Cómo se contamina la tierra? Tú dirías, no, pues tirando papeles, ¿no? Así se contamina la tierra. Obviamente es una contaminación, pero ¿qué es lo que contamina espiritualmente nuestra tierra? ¿Qué maldice nuestra tierra, iglesia? Ahí dice la sangre, ¿verdad? Pero vamos a verlo con la Biblia. ¿Qué contamina la tierra? Vamos a verlo, dice la Biblia ahí en Génesis 3:17 al 24. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Hasta ahí tantito, Gerard. ¿Escucharon, iglesia? ¿Por cuanto qué? ¿Obedeciste la voz de tu mujer? Esa es una razón por la cual la tierra se maldice. No, no es cierto. No necesariamente. Aquí dice que la tierra se maldice, iglesia, porque comiste del árbol que yo te dije, no lo hagas. La desobediencia maldice nuestra tierra. Otra vez te quiero recordar que no significa necesariamente la tierra física. Tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con muchas otras áreas de tu vida que se maldicen. ¿Amén? Entonces, así como la tierra quiere sanar y quiere Dios que tú puedas experimentar la sanidad de tu tierra, también la tierra se maldice. ¿Con qué? Con desobediencia. La desobediencia maldice la tierra.
Por eso, cuando una tierra está estéril y maldita, iglesia, ¿produce? ¿Por qué crees que llevamos tantos años sentados sin fruto? Haciendo unos cristianos de cada 8 días, pero no se nos ve ningún fruto. ¿Por qué? Porque tenemos mala la tierra. Lo decíamos el miércoles. El miércoles hablamos de la parábola de las semillas. ¿Te acuerdas, iglesia? Bueno, los que vinieron. Una hermosa parábola, ¿verdad? Que el Señor enseñó, dijo, es que el sembrador salió a sembrar y aventó su semilla. Y sabes, a mí siempre me ha llamado la atención. Un sembrador que se dedica a eso, ¿dónde siembra? Solamente en la buena tierra. ¿Qué buen sembrador avienta semilla a la tierra, al cemento, pues? Nadie, porque es un buen sembrador. Entonces, ¿por qué este buen sembrador aventó la semilla por donde sea? Porque Dios no discrimina y avienta su semilla, que es su palabra, a todos, pero no todos producen. ¿Por qué? Por la condición de su tierra. Porque una está dura, otra está entre espinos, otra está junto al camino. No en el camino, junto. Cuando tú estás junto al camino, a lo mejor eres tú en este caso, está bien, ¿verdad? Porque hay que acercarnos a Dios. ¿Dios quiere que te acerques? No, la Biblia dice que estemos en Dios. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué, iglesia? Fruto. No es el que está cerquita de Dios, es el que permanece conectado a la vid verdadera. Amén. Entonces, fíjate lo interesante, la tierra está maldita y no produce. Y aquí dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del fruto que te dije que no. Desobediencia, iglesia. Ahora, en la Biblia hay una serie de bendiciones y una multitud de promesas, pero muchos mandamientos, iglesia. Muchos mandamientos que el Señor quiere para tu vida. ¿Con qué objetivo? Fíjate a mí, yo aprendí esto en el seminario. Los mandamientos del Antiguo Testamento, una de las verdades que nos indican es nuestra incapacidad para cumplirlos. O sea, nada más échale una revisadita al no matarás y no cometerás adulterio. Diría, ¿quién los puede cumplir, iglesia? Nadie. Esos mandamientos fueron creados para cuidar al hombre del hombre y para mostrarnos la incapacidad del hombre para poderlos cumplir. Pero luego llegan estos otros tantos más mandamientos también plasmados en el Nuevo Testamento, que son mandamientos que buscan la bendición de tu alma y de tu corazón, iglesia. Entonces, Dios sí quiere que tú y yo sigamos sus pasos y obedezcamos. ¿Por qué? ¿Te quiere hacer la vida pesada? Te quiere bendecir. Te quiere bendecir. Pero si nosotros desobedecemos, ¿qué termina maldita, iglesia? Nuestra tierra. No producimos. Una tierra maldita no produce, iglesia. Seca, estéril. No sirve. No sirve, iglesia. Ahora mira, ¿qué otra razón, por cuál otra razón hay maldición en nuestra tierra? Génesis 4, 9 al 15. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Gracias, hasta ahí, Gerard. ¿Escucharon eso, iglesia? Otra cosa que llama mi atención es por qué siempre terminaba maldita la tierra. O sea, la riega Adán, maldita la tierra. La riega Caín, maldita la tierra. Es que es una verdad espiritual que nos quiere mostrar el Señor. Cuando yo hago un fracaso espiritual en mi vida, termina la consecuencia no solo en mí, sino también en donde yo estoy pisando. ¿Lo entiendes así conmigo? Fíjate nada más, iglesia. Tú puedes decir, entonces otra cosa que maldice la tierra son los asesinatos. Matar a tu hermano. ¿Eso maldice la tierra? Bueno, pues creo que sí, pero también en lo espiritual, ¿qué significa esto, iglesia? ¿Qué nos enseñó Jesús respecto a matar a nuestro hermano? ¿Solo se mata con quitarle la vida, literalmente? ¿O cómo se mata a una persona? Con la boca, ¿verdad? Si tú le llamas pato, ya te lo echaste. Yo no sé a cuántos en el camino te aventaste en el tráfico, ¿verdad? Ciego, no sabes ver, para la vuelta. Y empezamos ahí a maldecir al medio mundo, ya matamos a varios. ¿Y qué crees? Haber matado a un hermano maldice mi tierra, según la Biblia. ¿Cierto o no, iglesia? Porque la Biblia no solo llama asesino al que mata físicamente a su hermano, sino al que lo mata espiritualmente. Entonces tú y yo tenemos que aprender, iglesia, que qué está haciendo
estéril mi tierra, que está maldiciendo mi tierra. Fíjate, otra razón. Levítico 26, 18 al 21. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Qué otra cosa maldice mi tierra, iglesia? El pecado. El pecado. ¿Y qué es el pecado? Bueno, una definición que podemos extraer de este texto es andar en oposición con Dios. Tú dices esto, pero yo digo esto. La oposición al Señor, iglesia. Por ejemplo, dice la Biblia, hay camino que al hombre, pero su fin es la muerte. No te unas en yugo desigual. ¿Quién lo dice, iglesia? ¿Quién lo inventó, pues? Dios. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario es andar en oposición al Señor. Y tú a lo mejor te sientes cómodo con eso, pero ¿quién termina maldecido? Tú, porque según Dios, si tú andas en oposición con Él, Él no va a hacer que produzca fruto tu tierra. Y eso es una grave maldición, iglesia. Eso le pasó al menos por 3 años al rey David. 3 años sin lluvia, 3 años la tierra maldita, hasta que David hace una serie de actos reales, significativos, que hacen que Dios detenga esa maldición y sea propicio a la tierra, según nuestro texto. Así que hay una fórmula de la que tú y yo podemos aprovecharnos y decir, ok, a David le funcionó seguro, a mí también. Yo estoy dándome cuenta que no estoy dando fruto. ¿Qué tan importante es el fruto, iglesia? Bueno, pues casi nada. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando seamos todos arrebatados o todos lleguemos a la presencia del Señor, ¿sabes? Él no va a decir, oye, no faltaste ni ningún domingo, pásale, tú vas de plano. Ah, tú serviste en la alabanza, éntrale, porque los de la alabanza, pues son los de la alabanza. ¿Qué crees que va a hacer el Señor, iglesia? Buscar fruto. Es el fruto. El fruto, dice otra parábola. Dice, oye Señor, en la noche los ladrones vinieron a sembrar cizaña. ¿Cortamos la cizaña? No, déjala, que crezca junto con el trigo. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. El fruto no se puede fingir. El fruto no se puede comprar. El fruto solo es producto, ni siquiera de tu obra, de la obra del Espíritu Santo. Entonces, si has dejado trabajar a Dios en tu vida, va a producir fruto. Si lo has dejado, si no produce fruto, iglesia, tú vas a hacer un arbolito o algo parecido al trigo llamado cizaña, pero al final Dios te va a buscar fruto. Y si no lo haya, dice, va a ser quemado eternamente. ¿Lo entiendes conmigo así, iglesia? Punto número 2, versículo 15. Escucha esto. Y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Ahora fíjate nada más, iglesia. Los filisteos volvieron, pero es una constante. No sé, para los que hemos leído el Antiguo Testamento varias veces, no sé si te has dado cuenta cuántas veces casi exterminan los filisteos, pero siempre regresan. Hay muchas batallas en donde dice que arrasaron con los filisteos, pero de repente otra vez regresan. Y regresan y regresan. ¿Por qué, iglesia? El enemigo siempre vuelve. Punto número 2, sé consciente, el enemigo siempre vuelve. Siempre vuelve. Ojalá y me encantaría darte esa noticia de no, ¿qué crees? Tú nada más vences al enemigo una vez y se acabó el asunto. Ya, con que le resistas una vez es suficiente. Pero no, iglesia. Si a Jesús nuestro Señor le pasó, a ti te va a pasar también. Fíjate lo que dice la Biblia. Vamos a empezar por 1 Reyes 20, 21 al 26. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le Está ahí dijeron, ya. Fíjate, escucha esto, iglesia. Dios le permite una victoria a este rey de Israel. Ellos tenían todas las de perder. Di conmigo eso, todas las de perder.
Así como tú y yo, iglesia, tenemos todas las de perder contra el enemigo, todas. Tienes todo para perder con la carne, tienes todo para perder con el diablo y tienes todas las de perder con el mundo. ¿Lo entiendes? Pero Dios le dio la victoria al rey de Israel para glorificar su nombre. Lo mismo contigo. Dios te dio victoria sobre la carne, el diablo y el mundo. ¿Para qué? Para darse gloria a Él. ¿Cierto? ¿Vamos hasta ahí bien? No me quites aquí la atención, iglesia. Fíjate, dice versículo 22. Vino luego el profeta. ¿Quién representa al profeta, iglesia? No. ¿Qué representa el profeta? La palabra de Dios, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, iglesia, Él te va a dar las indicaciones correctas para hacerte victorioso. Dice que el profeta le dijo, ve, fortalécete, considera lo que vas a hacer, porque de aquí a un año viene otra vez el enemigo. Y fíjate, todavía le dio el chance de darle hasta el tiempo. En un año regresa el enemigo. Fortalécete. ¿En qué nos debemos fortalecer según la Biblia? Fortaleceos en el poder de Dios, en su espíritu, en su palabra. Mira, yo te lo digo, iglesia, de verdad, y te lo digo a manera de testimonio. Si algo ha fortalecido mucho mi vida en medio de lo que estoy viviendo, ha sido su Biblia, su bendita palabra. Y leerla me bendice, iglesia, me levanta mucho. Y yo te animo, iglesia, porque no sé cuántos de ustedes estén viviendo algo semejante a lo mío. Pero si es menos que lo mío, la Biblia te va a funcionar más que a mí, mucho más que a mí. Porque Dios, iglesia, fortalece la vida del caído, fortalece las piernas del débil. Él afirma tus pies para no resbalar. Si tú te sientes débil en el área sexual, reconócelo. La verdad, soy muy débil en esa área. Ve con Dios y que te fortalezca. Yo soy muy débil en mi matrimonio. Ve con Dios y te fortalezca. Soy muy débil mentalmente. Todos los pensamientos me abruman. Ve con Dios y que fortalezca tu mente. Amén, iglesia. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su nombre. Fortaleceos en el Señor, iglesia. Fíjate, es triste. Hoy mi esposa no está porque asesinaron a un primo suyo hace 2 días. Y a pesar de que somos pastores, no tienes palabras que puedan alentar a una persona. Te sientes tan incapaz, ¿no? Ver a una mamá llorando por su hijo, ¿qué le dices para que deje de llorar? No, el hombre no puede fortalecer al hombre, pero Dios sí puede fortalecer al hombre. Dios sí puede. Y en cualquier situación, iglesia, la peor, la más triste, la más agobiante, Dios sí puede fortalecer lo que el hombre no puede. Entonces, cuando tú estás en una crisis, en una situación difícil, no busques fortaleza en nadie, búscala en Dios, iglesia. A lo mejor tú dices, yo voy a buscar fortaleza en mi pastor. ¿Y qué crees, iglesia? No tenemos una capacidad para fortalecerte. Yo no podría darte una falsa esperanza diciendo, vénganse, yo los fortalezco. Imagínense qué mentira les diría. Yo te fortalezco, George, no te preocupes, no puedo. Cierto, yo no puedo, pero Dios sí puede fortalecer todas esas áreas débiles en tu vida. Diga el débil, fuerte soy, dice la palabra del Señor. Amén. Bien, pero escucha bien esto, fortalécete y considera y mira lo que vas a hacer. Claro, porque a veces, iglesia, nos aventamos como gorda en tobogán y hacemos cosas sin pensar. Y hacemos cosas sin considerar. Fíjate, otra parábola. Hoy ando con las parábolas a fuego, hermanos. Esta parábola del hombre sensato e insensato que construyeron su casa en la roca y en la arena. Dice la Biblia que este hombre no consideró el terreno. Y luego ahí adelantito de esa parábola habla de la parábola del rey que va a pelea o a guerra con otro rey. Dice, ¿qué rey que va a la batalla con otro rey no se sienta primero ahí y considera si tienen las fuerzas para atacar al otro rey? Y si no, pues se lo van a destrozar. Entonces, claro, hay muchas veces que nos metemos en préstamos sin considerar si podemos. Y compramos cosas sin considerar si tenemos para pagarlas. Y tomamos decisiones cruciales en nuestra vida que no nos sentamos a considerar.
Por eso dice la Biblia, y considera qué vas a hacer, ¿eh? Porque aquí no nada más es decir, Dios me va a salvar. No, 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 no. Considera qué vas a hacer tú. Porque efectivamente Dios puede contigo, sin ti y a pesar de ti. Pero te quiere involucrar. Porque te quiere fortalecer y te quiere bendecir y quiere formar en ti carácter y quiere hacerte de ti una persona que se parezca a quién, iglesia. A Cristo. Pero para que te parezcas a Cristo, pues tienes que seguir sus pisadas. Amén. Ya los perdí, hermanos. Ya los perdí. No, no. ¿Qué pasó, hermanos? Tenemos aquí invitados. Nos vamos a quedar mal, hermanos. Bien, fíjate nada más lo que dice la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 13 al 19. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Hasta ahí. Gracias. ¿Sí pusieron atención, iglesia? Dice la Biblia que cuando el diablo hubo acabado toda tentación. Efectivamente, esta cita habla de la tentación que Jesús vivió en el desierto con el diablo mismo. Dice que cuando acabó toda tentación, él se apartó por un tiempo. Lo deja como explícito ahí, ¿no? No se fue para siempre, por un tiempo, en lo que regresaba a sus segundos ataques. Fíjate, algo que a mí siempre me llamó la atención es que sí, primero hace un ataque frontal el diablo con Jesús, con 7 tentaciones. 7 tentaciones frontales del diablo con Jesús, pero luego fueron indirectas. ¿Te acuerdas que cuando Judas entregó a Jesús, la Biblia dice claramente que el diablo entró en Judas? O sea, que andaban por ahí viendo a ver a quién se agarraba para que fuera objeto de esta maldición. ¿Por qué en Judas, iglesia? Pues era el más débil. Pudo haberse agarrado a otro, pero en ese momento Judas era el útil. ¿Por qué? Es por su manera de pensar, por su poca espiritualidad, por sus afanes y intenciones. ¿Cierto o no, iglesia? Entonces, ¿tú crees, iglesia, que el diablo no anda por aquí buscando ahí meterse? Claro. Él no ha cambiado las estrategias. Algo que ha aprendido y me ha quedado claro, iglesia. Dios es creativo. Él crea nuevas cosas. Él le encanta cuando las cosas son diferentes. Porque Él crea. Pero el diablo no crea. Él solo destruye lo creado. ¿Quién creó el sexo? Dios lo creó, pero ¿quién lo pervierte, lo ensucia? ¿Quién lo muestra de una manera vulgar? El diablo. Porque Él no puede crear. Solo toma lo creado y lo pervierte, lo destruye. ¿Cierto o no, iglesia? Entonces, Él no puede crear. Él usa las mismas estrategias, las mismas armas, no cambia de armas. Fíjate nada más, dice la Biblia que acabó la tentación y se apartó por un tiempo y empezó ahora a rondar a Judas, se metió en él. Luego también por ahí andaba cerca de Pedro, porque cuando Jesús le dijo a Pedro, el diablo me ha pedido ¿para qué? Pero si se lo pidió es porque andaba por ahí. Dame a Pedro, le voy a dar una sacudida de aquellas. Y Dios le dice, sí, le di chance. Sí, porque así es Dios. No, un libro completo con Job nos enseñó que así es Dios. Que sí lo permite. Sí lo permite, iglesia. Entonces, algo nos dice Dios. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y siempre regresa, siempre. Siempre, iglesia. Si alguna vez tú viviste un escenario difícil y que tú consideras que el diablo tuvo mucho que ver, bueno, quiero decirte, va a regresar. Va a volver. Va a volver. Fíjate, otra enseñanza sobre esto dice Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Gracias. Ojo con esto, iglesia. Presten atención. Sé que el calor está bonito, pero vamos a esforzarnos en esto. Escuchen esto, iglesia. Dice la Biblia, y Jesús refiriéndose a la enseñanza sobre la liberación espiritual, dice que cuando hay un demonio sale de un hombre, se va a lugares desiertos, como el ataque de Jesús en el desierto. Se va a lugares desérticos. Dice, no hallando reposo. Dice que, ¿qué dice, iglesia? Volveré a mi casa, porque la siente suya, ¿eh? La siente suya, de donde salí.
No dice que va a buscar otro. Oye, como que no encuentro reposo, voy a buscarme a otro. No, dice, voy a buscarme al mismo. ¿Escuchaste eso? Voy a buscarme al mismo, porque lo siente suyo. Y cuando llega, ¿qué encuentra, iglesia? La encuentra barrida, adornada, pero no habitada. Entonces, fíjate, esto siempre me cuestiono yo. Cuando hay liberación o me piden orar por liberación, yo primero sondeo si esa familia está dispuesta a aferrarse a Dios. Porque si no, lejos de hacerle un bien, le haces un mal, según este texto. Porque tú lo puedes liberar, pero como el tipo o la tipa no quieren nada con Dios, nada. Entonces dice que por un tiempo van a estar bien, pero luego viene 7 con él y su estado viene a ser peor. Entonces la liberación debe de ser hacia personas que están convencidas de que este es el inicio de una fe sincera con Cristo. Porque si no, iglesia, su estado puede ser peor. Porque dice, volveré, volveré. Si estamos aprendiendo algo es que el enemigo vuelve. Allá dice que los sirios atacaron y luego en un año iban a volver a atacar. Aquí con Jesús dijo por un tiempo y luego ya lo vimos que andaba ahí con Judas, con Pedro alrededor de la obra de Cristo. El enemigo no anda allá afuera, iglesia. Escucha esto. Muchos decimos, es que no andes en lugares donde anda el diablo. ¿Para qué te vas a ese antro? Porque ahí anda el diablo. No es cierto. El diablo no anda en los antros. El diablo anda en las iglesias. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué crees? Porque a los otros ya los tiene. ¿Para qué anda buscando pervertir al pervertido? ¿Para qué busca extraviar al extraviado? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Para qué? El enemigo es un estratega, no pierde el tiempo. Él ataca porque dice que su obra es robar, matar y destruir. ¿Hay algo valioso que robarle a alguien que no tiene un valor en Cristo? ¿Hay algo que destruir en alguien que no está edificado? No, va a querer destruir al que está edificándose. Por ejemplo, si ahorita estás poniendo atención y no estás dormido, estás siendo edificado, ¿cierto? Bueno, si estás poniendo atención. Entonces el enemigo dice, huele a edificación, huele a obra negra, huele a que ahí alguien está levantando muros. Entonces tú te haces su objetivo. Pero si tú crees que va a atacar a alguien que no está siendo edificado por la palabra, no, porque no hay nada que destruir en él, ya está destruido. Pero sí va a destruir al que se está edificando, al que tiene vida. A él quiere matarlo. Entonces, iglesia, el enemigo va tras ellos. Y por eso decimos que en las iglesias está, porque él está buscando sembrarte duda en tu vida. Poniéndote los ojos en, ¿ya viste? ¿Ya viste los foquitos? Parece antro aquí. Y empezar a desenfocarte de lo que estás escuchando de Biblia con cosas absurdas, ¿cierto o no, iglesia? Y el enemigo anda ahí, no creas que no. Uy, ¿ya notaste a la hermanita cómo vive vestida? Y es cristiana. Oye, a desenfocarte. Él anda aquí para dormirte, para desenfocarte, para extraviarte. Él no anda allá. Y fíjate, si tú quieres un sustento bíblico, pues está Job. Dice la Biblia en Job 1:6. Un día vinieron a presentársele delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Hasta ahí. Escuchen, iglesia. Dice que se presentaron los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pues hay como 7, 8, pero al menos hay algunos. Bueno, vamos a hacerla otra vez. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Eso, somos hijos de Dios. Dice, entre los cuales estaba ¿quién? Satanás. Sí, iglesia, él no anda entre los perdidos, él anda entre los salvos, para extraviar, para matar y para destruir. A eso viene. Entonces, iglesia, hay un sustento bíblico que nos dice, el enemigo viene y el enemigo vuelve, porque aquí Dios le dio una rastriza a Satanás. Porque le dice, ¿de dónde vienes? De andar por la tierra, de rodearla, y sin novedad, ¿no? Y el Señor le empieza a presumir a su siervo. ¿No has considerado a Job un hombre temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué le dice Satanás? Bueno, pues porque tiene lana. O sea, tiene de dónde, por eso está muy confiado. Pero quítaselo y vas a ver que te maldice, que te blasfema. Y entonces Dios lo permite, ¿verdad? Y pierde
mucho Job en este primer ataque del diablo. ¿Qué pierde, iglesia? ¿Alguien se acuerda? Pierde todo lo material y pierde su tesoro, que eran sus hijos, ¿no? A quienes cuidaba celosamente según los primeros textos de Job. Los cuidaba espiritualmente, los procuraba, veías a unos hijos unidos, convidándose ahí. Entonces era hermoso lo que tenía Job y se lo quitó el diablo, porque Dios le dio el permiso. Pero luego de que Dios le demostró que Job no blasfemó, sino que dijo, desnudo vine a este mundo y me voy desnudo. Jehová dio y dio, Jehová quitó. No blasfemó ni atribuyó despropósito alguno, según la Biblia. Pero ¿qué pasó, iglesia? El diablo dijo, hijo, ya me ganó. Pues ya, me ganó la primera, ya ganó. No, el diablo regresó otra vez. Job 2:1 dice, Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. hasta ahí, gracias. Entonces vino otra vez, iglesia. Otra vez se presentó. Ahora, hasta históricamente, iglesia, en el Génesis, tú ves a Adán y a Eva, hijos de Dios, con el propósito del Señor. ¿Y quién metió su cucharota? Satanás, ¿verdad? Y buscó. ¿Por qué no esperó Satanás a que naciera Caín y era más vulnerable para tentarlo, iglesia? No, porque quien tenía la promesa era Adán. Quien tenía el propósito era Adán. Entonces, vamos, sobre él. Hay que matar, robar y destruir en su vida. Entonces, Satanás siempre va a estar cuando tú busques a Dios. Cuando hay un propósito en tu vida, Satanás va a atacarte. Si no, no te preocupes, ¿eh? No, ni te estreses. Satanás no ataca a nadie que no esté edificado en la palabra. Satanás no ataca a nadie que tenga vida. Satanás no va a atacar a nadie que tenga algo valioso. Que él solo roba lo que tiene valor. Y Satanás sabe que sí tiene valor. Porque tú dices, ay caray, mi pantalla que saqué ahí en Soriana, me la va a bajar. A él no le importa. ¿Qué le interesa a Satanás robarte, iglesia? La paz. ¿Te puede robar la paz, Satanás? Sí, sí te la puede robar. ¿Qué más roba, iglesia? La comunión te la puede quitar. La fe. ¿Qué más, iglesia? ¿La santidad la podrá robar? Sí. El gozo de la salvación. Hay tanto que te quiere robar porque es valioso. Si este cuate tiene gozo, va a disfrutar la vida y yo no quiero eso. Amén, iglesia. Punto número 3, versículo 16. Ya despabilate, codea al que está durmiendo, haz algo, pero no te duermas. Dice la Biblia, e Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido de una espada nueva, trató de matar a David. Este punto se llama mismo enemigo, mismas armas. Vamos a repetirlo. Eso. Es interesante ver que este enemigo tiene rasgos muy parecidos al primer enemigo de David, a Goliat. Porque también con Goliat sucede que le describen su armamento y su armadura. Era un enemigo de David bravucón, ¿verdad? Y luego se le presenta otro gigante, pero agarró a David cansado. Porque según nuestro texto de estudio, David estaba cansado y se levanta este gigante intentándolo matar, iglesia. Y eso hace el enemigo, ¿eh? El enemigo siempre ataca cuando ve a alguien cansado, cuando ve a alguien vulnerable. Y vuelvo a referir la cita de la tentación de Jesús. Dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Estaba bien claro ese texto. Dice la Biblia que Jesús abordó ese desierto y ese propósito de la tentación del diablo, ¿con qué, iglesia? Con un ayuno de ¿cuántos días? 40 días. Él se estaba preparando para el ataque del diablo. Dice, un ayuno de 40 días, después de los cuales tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, Jesús atacó el diablo. No atacó antes. ¿Cuándo atacó? Cuando tuvo hambre. Aprovechó una vulnerabilidad de Cristo, porque tenía una vulnerabilidad como humano, ¿están de acuerdo? Como Dios no tiene ninguna. Pero como humano, según la Biblia, estuvo sujeto a todas nuestras debilidades. Hambre, sueño, dolor. Entonces, iglesia, pon atención, por favor. Hasta que tuvo hambre, atacó el diablo.
Y el diablo anda, dice, buscando, ¿verdad? Entonces te va bien, ay, él está débil en esto, sobre él. Aquí es el momento de atacar. Mi esposa en una predicación decía, el diablo no busca una buena oportunidad para atacarte, busca una oportunidad, la que le des. O sea buena o sea mala, la aborda, no la desaprovecha. El enemigo así hizo. Cuando vio a David débil, atacó para matarlo, no para dañarlo, para matarlo. ¿Cierto o no, iglesia? Mismas armas, mismo enemigo. Primero de Samuel 17, 4 al 7 nos va a dar al menos un contexto de los enemigos gigantes de David. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Si bien la descripción del armamento de Goliat en 1 Samuel 17 es más amplia, esto definitivamente muestra que tanto el gigante de nuestra cita de estudio como este estaban armados. Estaban armados, no vienen improvisando. Ellos vienen armados hasta los dientes. Goliat venía súper armado, iglesia, y el otro también, con una espada nueva, dice la Biblia. Estaban armados. Y la Biblia nos dice que nuestro enemigo viene armado. Viene armado, iglesia, y tiene unas armas que es fácil estudiar. Porque si tú no sabes con qué sorpresita te vas a salir Satanás, bueno, tal vez te diríamos, hay un factor sorpresa, no sabes con qué armas te va a atacar. Pero la Biblia nos muestra las armas del enemigo, sus estrategias, y por eso nos dice, no ignores sus estrategias, porque el que ignora las trampas del diablo cae en ellas. Cae, iglesia. Pero por eso es importante, iglesia, saber quién es el enemigo para empezar. Porque a veces tú y yo nos vivimos como Saúl, peleando contra el hermano en lugar de pelear contra el enemigo. Peleando contra la suegra, peleando contra el jefe de trabajo, peleando con la maestra del hijo. A mi muchachito no me lo toca, y te peleas en serio. Pero no peleamos con el verdadero enemigo. El enemigo está tranquilo porque tú te la vives peleando con todo mundo, menos con él. Como Saúl. Saúl invirtió, pon atención en esto, Saúl invirtió toda su fuerza militar y todo su tiempo en perseguir a su hermano David. ¿Y a los filisteos? No. Y luego muere a mano de los filisteos. Pues claro, ellos se fortalecieron y al final lo mataron. Ahora fíjate, iglesia, lo que nos dice la Biblia. Hebreos 13:6, perdón, no, Efesios. Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11, gracias. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos, dice, para que no gane, ¿qué, iglesia? Ventaja. La ignorancia aventaja al enemigo, iglesia. Nuestra ignorancia de quién es él y con qué trabaja. ¿Cuáles son sus armas? Vamos a pensar en las armas del diablo, iglesia. De sus favoritas. El desánimo, la mentira será un arma del diablo. La duda es otra de sus favoritas. Sembrar duda. Con duda nos hace perdernos. Tristeza. La división, exacto. Chisme, la culpa. Uy, ese es de sus fuertes. La culpa, hacerte sentir culpable. Eso es las armas del enemigo. La acusación. ¿Quién acusa, dice la Biblia? El diablo. Y a veces el diablo está desempleado porque la vivimos nosotros acusándonos y él no tiene chamba porque ya nosotros acusamos a los demás. Así le hacemos con David y Tiago. David, mi hijito chiquito, siempre defiende a Tiago. Siempre no la hace y él no hizo. Le pega y le digo, Tiago, oye, ¿por qué le pegas? Y David, no me pegó. Siempre lo cubre. Pero el otro es al revés. Todo raja. David hizo, David agarró galletas, papá. No, es bien rajón el Tiago, al revés. Y yo le he dicho, mira, tu hermano te defiende y te protege y tú lo exhibes. Y sabes, iglesia, nosotros a veces somos así. Dice en la Biblia que el verdadero amor cubre multitud de pecados, ¿cierto o no, iglesia? El verdadero amor.
¿Y cómo conocerán que son mis discípulos? Nos comentó en la mañana Rubens. ¿Cómo sabremos si somos verdaderos discípulos? Si os amáis los unos a los otros. Como lo amo, cúbrele sus faltas. Esperemos que no se malentienda cubrir faltas. Cubrir faltas es que yo no las divulgue. Si yo veo que mi hermano todavía batalla con vamos a pensar, con las malas palabras. Es un ejemplo nada más. ¿Qué puedo hacer? Oh, ¿ya se dio cuenta, hermana? Uy, habla como arriera. ¿Eso es cubrirla? No, eso es exponerla. Oye, ¿sabías cuánto están batallando en su matrimonio los López? Uy, no, hermano. Eso es exhibir y no cubrir. Hermanos, por favor, levante su mano quien no tenga batallas con el pecado o con el mal. Levante su mano, querido. Yo ando muy bien. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, iglesia. Todos aquí venimos por necesidad. ¿Cierto o no? Porque necesitamos la limpieza del Señor, el perdón del Señor, la sanidad del Señor, el poder del Señor. Todos. Y quien no venga por eso, hermano, pues no sé a qué viene. Pero todos venimos por eso. Y si unos batallan con una cosa, los otros con la otra. ¿Cierto o no, iglesia? A lo mejor el que batalla con su sexualidad no batalla con la mala administración del dinero. Y el que a lo mejor es muy buen administrador con el dinero, pero batalla con el chisme. Entonces todos tenemos batallas y nos damos cuenta porque en realidad somos muy observadores hasta eso, ¿verdad? Somos muy observadores, pero ¿qué tenemos que hacer? Cubrir. ¿Cómo se cubre? Según nuestro Dios, ¿cómo nos enseña a cubrir? Con oración. Con oración y con discreción, iglesia. Con discreción. Así se cubre la maldad de las personas. Pero si las andamos exhibiendo, incluso justificando, es para orar, hermana. Yo solo se lo digo para que nos pongamos a orar. Pero ya le despepitaste todo, ¿no? Ya le dijiste todo lo que quisiste. Mira lo que dice la Biblia. Último texto de este punto. Efesios 6, 11 al 16. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y aquí te muestra en unas figuras la armadura de Dios, pero también las armas del diablo. La armadura de Dios, ¿cuál, hermanos? Casco de la... Casco de la salvación. Okay. El cinto de la verdad. La coraza de justicia. El yelmo de la salvación. El escudo de la fe. Muy bien. Vaya. La espada del Espíritu. Ok. Entonces, esta nos da el armamento de Dios, pero también nos habla de las armas del diablo. Según esto dice, dardos del enemigo. Y fíjate lo interesante. ¿Por qué Dios no nos dio dardos? ¿Por qué también no nos dio los dardos? Porque los dardos son una arma a distancia. Y la espada es una arma de cercanía, de contacto. Para poder herir tienes que estar cerca. Y el enemigo es astuto. Los dardos los puedes aventar lejos y te los avienta. ¿Ya le estás entendiendo algo aquí? El diablo no quiere estar cerca de ti, solo te quiere matar. Y utiliza dardos porque los avienta a distancia, iglesia. La espada es frontal. Y en los dardos no tiene que ser frontal. Entonces, aguas, hermano. Espero que tú y yo podamos ponernos toda la armadura de Dios, porque nos acaba Dios de presentar a un enemigo que siempre viene armado. Tanto el gigante de Goliat, como este gigante que nos presenta en nuestro estudio, como el diablo. Vienen armados hasta los dientes, iglesia. Entonces, no ignores las maquinaciones del enemigo. Amén. Último punto. Ya estamos terminando, iglesia. Vamos a terminar. Versículo 17. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató.
Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con vosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Ahora, vamos a observar este último texto de estudio, iglesia. Recuerda que David afronta la batalla contra los filisteos, pero sale un gigante y lo ataca cuando David estaba cansado, ¿cierto? Hasta ahí nos quedamos. Entonces dice la Biblia que llegó alguien en su ayuda, Abisai, hijo de Sarbia, que mató a este gigante, iglesia. ¿Qué representa esto? ¿A ti te gustaría alguien que saliera, si ya cuando tuvieras en peligro saliera alguien a ayudarte? ¿Te gustaría esa escena igual? ¿Este ayudador? Bueno, tú tienes un ayudador más poderoso. O sea, David experimentó la ayuda de un hombre que con valor lo defendió. Tú tienes a un ayudador más poderoso, iglesia, que nos ayuda en todas circunstancias, dice la Biblia, en todas. Aquí lo ayudó en una escena, pero no siempre estuvo Abisai. Sin en cambio, iglesia, tu ayudador puede estar en todo lugar y en todo momento. Amén. Mira lo que dice. Vamos a hacerlo con Biblia. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Ojalá y Hebreos 13:6 sea una verdad inconmovible en nuestro corazón. Inamovible, iglesia. El Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Amén. No temeré. Salmos 30:10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Amén. ¿Quién es tu ayudador, iglesia? Espero que sí sea Dios, ¿verdad? Que en lo práctico y en lo real, Jehová sea nuestro ayudador. Isaías 38:14. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Amén. Amén. Esto te habla de una persona que vivía, iglesia, agobiado, pero encontró en el Señor refugio. Romanos 8:26. Estamos terminando. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De igual manera el Espíritu nos ayuda. Amén, iglesia. El Espíritu es tu ayudador. Y Él está extendiendo su mano hacia ti. Si hay una debilidad en tu vida, Dios es la respuesta. El Espíritu Santo es tu ayudador. No estás solo. No estás solo, iglesia. Dios es tu ayudador. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Amado Salvador, queremos agradecerte muchísimo esta palabra. Gracias, mi Dios y Señor, porque sé que a través de tu poderosa Biblia traes instrucción a mi vida. Alineas nuestros corazones al tuyo. Te damos gracias, Señor, por esta revelación. Y hoy te pedimos, Señor Dios, que no solamente haya sido un sermón más que archivar, sino una verdad más que disfrutar, Señor. Una verdad más que trae libertad a mi vida, que trae armadura a mi vida, que me capacita, que me bendice. Te suplico por tu iglesia, Señor, por cada uno de nosotros que queremos vivir esta verdad, que seas tú nuestro ayudador para que la podamos vivir. Gracias, Señor Dios, por tu poderosa palabra. Gracias, Señor, por este domingo. Permítenos gozarnos y seguirnos gozando delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.